Hola, ¿qué hay detrás del descontento? Bienvenido. Como siempre es un gusto tener su compañía para nuestro estudio de hoy. La lección para esta semana se titula Las raíces del descontento y nos ayudará a descubrir el origen de muchas de nuestras contrariedades, disgustos que no nos permiten encontrar el descanso, la paz que necesitamos. El versículo para memorizar lo encontramos en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Le invito a quedarse hasta el final para que revisemos las ideas principales de esta lección. Y vamos a comenzar considerando que, aun cuando oró por unidad, Jesús trae división. Hay quienes disfrutan de vivir en conflicto o de provocarlos, pero la mayoría de las personas quieren vivir en paz y armonía. Jesús, que vino a esta tierra promoviendo el amor, el perdón, la armonía, nos advierte que Él sería causa de división. Dice en Mateo 10:34 al 39, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará». La manera en que Jesús usa la frase «no es digno de mí» nos permite comprender que de lo que se trata aquí es de lealtad. En algún momento, ser fiel a Jesús podría hacer necesaria la renuncia a los seres amados. De hecho, hay quienes por amor a Jesús y por ser leales a Él, han sufrido rechazo y desprecio de su familia. Es una cuestión de decisión. Debemos ser dignos de Jesús eligiéndolo a Él por sobre todo y por sobre todos, incluso aun cuando esto signifique tomar la cruz para disponerse al sacrificio. Aunque la lealtad a Jesús puede provocar división, el problema de fondo es el egoísmo. El egoísmo está a la base y es lo que da origen a todo pecado que no nos deja hallar descanso en Jesús. Y es tan común que se ve como algo natural. Jesús, en respuesta a uno que se presentó ante él para pedirle que hiciera que su hermano partiera con él la herencia, contó la siguiente parábola en Lucas 12:16 al 21. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos?» Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios». El personaje de la parábola era tan egoísta que estaba centrado en sí mismo, en sus necesidades, en sus ambiciones, sin pensar en nadie ni en nada más. Jesús, en cambio, como dice en Filipenses 2:6 al 8, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es altruismo y humildad motivados por el amor. Y esa es la manera en que debiéramos vivir nuestras vidas, siempre dispuestos a darnos a Dios y a los demás por amor. Otro problema que nos quita la paz es la ambición. Lucas 22:24 nos cuenta de un deseo que había entre los discípulos y que generaba discusiones entre ellos. Dice, «Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor». Era una contienda que se había dado a lo largo de su tiempo con Jesús y que incluso se le dio cabida en la última cena que compartieron con Jesús. El deseo intenso y vehemente de riquezas, fama, poder, no nos permite encontrar paz, descanso. Es algo que se da en la familia, en la iglesia, en el trabajo. No siempre de manera abierta, pero sus efectos se hacen sentir. Para superarlo, Jesús propone a sus discípulos y a nosotros la solución con lo que dice en Lucas 22:26, «Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve».
Renunciar a nuestros derechos y adoptar los valores del reino nos hará participantes de la verdadera grandeza. Detrás de muchas acciones se esconde la hipocresía. En Mateo 23, 7 veces, y no sin dolor y tristeza, Jesús dice: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!». La hipocresía tiene y trae serios problemas. Entre otras cosas, el Señor considera que los hipócritas, al actuar como lo hacen, ya tienen su recompensa. El hipócrita se muestra como lo que no es realmente. Dice hacer lo que no está dispuesto a hacer. Y en el mundo religioso, la hipocresía se puede manifestar haciendo que la religión sea más difícil para los demás, sin aplicar a sí mismo lo que se espera de ellos, buscando el aplauso de los demás por el fervor religioso demostrado, exigiendo honor y reconocimiento que solo pertenecen a Dios. La buena noticia es que hay aceptación y perdón para aquellos que, dejando la hipocresía, estén dispuestos a someterse a Jesús y vivir vidas auténticas por su gracia. Veamos ahora cómo erradicar la ansiedad. Si hay divisiones, egoísmo, ambición, hipocresía en nuestra vida, vivimos con ansiedad. En Juan 14:1 Jesús nos dice: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Él espera que nuestra vida esté libre de toda agitación que no nos permite encontrar descanso. Nos ofrece la solución cuando nos invita: «Creed en mí». La confianza en Él, la dependencia de Él, trae a nuestra vida paz, sosiego, reposo. En el versículo 6 agrega: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». En Él vivimos una vida plena, abundante aquí, mientras nos preparamos para ir a vivir con Él al lugar que ha ido a preparar para nosotros. La clave para erradicar la ansiedad es acudir a Dios, tal como somos, con nuestras debilidades, nuestro dolor, nuestros pecados. Él nos acepta a pesar de todo esto y por su amor y su gracia nos concede el poder para superar todo lo que no nos permite encontrar el descanso que necesitamos para nuestra vida. ¿Qué le está distanciando de Dios y de sus semejantes? ¿Egoísmo? ¿Ambición? ¿Hipocresía? ¿Ansiedad? No importa cuán amplia y profundamente arraigados estén en su vida, al acudir a Jesús, Él se encargará de llevarle por el proceso de transformación del descontento al gozo y de la falta de descanso a la paz y al reposo que solo en Él podemos encontrar.